Alabado sea el santo, divino, poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz del Señor continúe con todos ustedes, amados hermanos. Su amigo y hermano, el pastor Felipe Mendoza, les hago compañía. En el día de ayer comenzamos hablando sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hicimos la diferencia de que estábamos hablando de Él, no por las festividades que se estaban celebrando en estos días, sino para conocer quién es en realidad el Señor Jesucristo. Iniciamos leyendo Génesis capítulo 3, versículo 15, y Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16, que reza de la manera siguiente: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Conversamos en el día de ayer que este trozo de las Escrituras de 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16 es un cántico que esboza el fundamento doctrinal bajo el cual la iglesia primitiva se regulaba. Es un misterio que tiene 6 misterios, un misterio compuesto por 6 misterios. El apóstol Pablo dice que es indiscutiblemente grande el misterio de la piedad o de la misericordia de Dios. Y el primer misterio es que Dios se hizo hombre. Y desde ahí fue que partimos en el día de ayer, que Dios se hizo hombre. Glorificado sea su nombre. En Génesis 3, 15 dice Dios en una sentencia a la serpiente que de la simiente de la mujer nacería uno que heriría en la cabeza a la simiente de la serpiente. Y ahí están hablando de 2 simientes, de 2 descendencias. Una humana que viene de la mujer, la fémina, lo femenino de la raza humana, y una espiritual maligna que viene de la serpiente, pero también de una persona. Y esto es así porque Dios tenía que hacerse familia de la raza humana. Le repito esta idea para que le quede claro. Dios tenía que hacerse familia de la raza humana. Dios, como Dios, no podía venir a salvarnos. Porque en el huerto del Edén, Satanás destruyó a la raza humana en Adán, no a Dios. Entonces, la justicia de Dios no le permite que Él se iguale y se enfrente a una de sus criaturas. Si Dios enfrenta a Satanás, eso es una injusticia, según Él. Y Dios es justo. Todo lo que Él hace, lo hace dentro del marco de la justicia, dentro del marco de lo ecuánime, de la verdad, de lo justo. Entonces Dios estableció desde Génesis que para Él poder redimir al hombre tenía que hacerse raza humana. Por varias razones. Número 1, porque solamente el ser humano es legal en la tierra. Ningún espíritu es legal en la tierra. Número 2, porque en el huerto del Edén, Satanás derrotó a la raza humana en Adán, no a Dios. Número 3, porque Dios no puede obrar fuera del marco de la justicia y de la legalidad. Entonces Él se hizo hombre y lo profetizó en Génesis 3:15, que llegaría el momento en que la simiente de la mujer, pero ahí hay un misterio porque la mujer no tiene simiente. La simiente, el semen, lo tiene el hombre. La mujer es la tierra fértil en la cual se siembra la semilla que va a dar fruto. Entonces,
desde ahí hay un misterio. Por eso es que cuando llegó el momento en el cual Dios tenía que hacerse hombre, el nacimiento de Jesús y su engendro no tuvo nada que ver con José, sino que el Espíritu Santo hizo sombra en María para que se cumpliera lo que Dios estableció en Génesis de 3:15. Y dice Pablo que esto es un misterio y es indiscutiblemente grande este misterio. Número uno, que Dios se hizo hombre. Y en el día de ayer vimos que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Él es lo que se ve del Dios que no se ve. Eso lo sacamos de Colosenses capítulo 1, versículo 15a. Y dijimos también que Él es el primogénito de entre toda la criatura, de manera que a Él le pertenece el sumo sacerdocio, a Él le pertenece el reino, a Él le pertenece administrar los dotes de la primogenitura, porque Él es el primogénito. Y todo esto se conjuga en la persona de Jesús. Y hicimos un paréntesis y observamos que mientras estuviera alguien administrando los beneficios de la primogenitura, esto es hasta que Jesucristo venga. Cuando venga el Silo, el rey verdadero, entonces todo primogénito tiene que darle a él las dotes y los beneficios de la primogenitura. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y el último versículo, que es una bomba de tiempo para el mundo espiritual, es que en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Para mí eso es suficiente para entender que Jesucristo es Dios. Pero dijimos que hay muchos ataques sobre esa verdad. Muchos sectores se levantan en contra de la persona de Jesús y dicen lo que ellos mismos no tienen capacidad ni dominio de demostrar, pero la idea es llevar la contraria, la idea es ir contrario a lo que Dios establece, a lo que Dios ordena. Pero eso que hablamos ayer para mí es suficiente para yo entender que Jesucristo es el Dios verdadero que se hizo hombre. ¿Por qué tenía que hacerse hombre? Porque Él tenía que ser nuestro Goel. G-O-E-L. Él es nuestro Goel. La palabra Goel significa pariente cercano y también significa redentor. Él tenía que ser pariente cercano de la raza humana para Él poder redimir al hombre del pecado. Él pagó el precio que tuviese que pagar, Él estaba dispuesto a pagarlo, porque su meta era volvernos a la condición de diseño original. Pero vamos a seguir buscando algunos versículos y algunas enseñanzas que nos confirmen lo que ya nosotros creemos. Yo creo que Jesucristo es Dios que se hizo hombre, no importa cómo le llamen, Yehoshua, Hamashiach, Jesucristo, no importa cómo le llame, Él es Dios que se hizo hombre para ser pariente de la raza humana y tener el derecho legal de redimirnos, de salvarnos del pecado. Y Pablo dice que es un misterio grande, indiscutiblemente grande es ese misterio, porque un misterio es una verdad que ha sido revelada, pero que a pesar de haber sido revelada, todavía está oculto al entendimiento de muchos. Entonces, para unos se nos hace fácil entender que Jesucristo es Dios, otros se les hace difícil y llegan al extremo de negar que Jesucristo es Dios. Pero aparte de lo que dijimos ayer, aunque tuvimos dificultad con el video, le dije que estoy teniendo problemas con el celular, lo que enseñé está claro, está preciso. Vuelva y vea el video de ayer, más que verlo, escúchelo y sáquele provecho a esa enseñanza. Mire, en teología no hay tiempo, pero desde que el hombre peca, el tiempo regula la tierra. Cuando Adán pecó, comenzó el tiempo a regular la tierra y la eternidad se va de la tierra. La eternidad es una persona, la eternidad es Dios mismo. Dios no mora en la eternidad.
Él habita la eternidad porque Él es la eternidad. Él habita la eternidad. Él no habita en la eternidad. Él es la eternidad. Desde que Adán peca, el tiempo regula al hombre. Y el tiempo en teología se divide en tres. Se divide en eternidad pasada, en el tiempo, y eternidad futura. La eternidad pasada no es más que un espacio en el cual no hay tiempo, no hay materia, no existe nada creado, solamente existe Dios. El tiempo es el espacio desde que el hombre peca, se distorsiona momentáneamente el plan de Dios hasta que ese plan sea restaurado, sea reordenado. Quiere decir que nosotros estamos viviendo en el tiempo. Y la eternidad futura es cuando todo lo reordenado, conforme a la eternidad de Dios, se haga uno con Dios y vivan de ahí en adelante por un espacio indeterminado, entendemos eternidad, con Dios sin separación. Si yo logro ubicar por las Escrituras a Jesús en la eternidad pasada, nosotros lo dominamos en el tiempo. Pero si logro ubicarlo a Jesús en la eternidad pasada y ubicarlo en la eternidad futura, entonces creo que es prueba suficiente para nosotros entender, aceptar, confirmar, predicar, enseñar que Jesucristo es Dios. Y lo primero que tienen que ver es dos términos que hay en las Escrituras. Ayer les recomendé buscar dos términos, uno en hebreo y uno en griego, y hoy seguimos con ese tenor. Busques un diccionario griego y hebreo y busques el término bereshit y busques el término arge. Los dos se traducen como principio. Bereshit es en el principio y arge es en el principio. Pero en hebreo y en griego tienen connotaciones diferentes estos dos términos que en castellano se traducen en el principio. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Como esto no es una clase de idioma bíblico, no vamos a extendernos en ese sentido, pero busques un diccionario y vea el alcance de Bereshit y el alcance de Arge para que note la diferencia. En ese tenor yo estaré hablando, de manera que no crea que me estoy contradiciendo, sino que a veces me iré en el principio con la idea de Bereshit y a veces me iré en el principio con la idea de Arge, pero no es una contradicción, sino es que inconscientemente, por la práctica, el ejercicio en estos menesteres, pues uno tiende a hacer esto. Ahora, antes del principio, lo que hay es eternidad. Porque ese principio se refiere al principio de todo lo creado. Entonces, antes de ese principio, lo que hay es eternidad. Donde se unen esos dos dedos es el principio ahí. Ese es el principio. Y de ahí para atrás, ese triángulo, eso se llama eternidad pasada. Si yo logro ubicar a Jesús antes del principio, en la eternidad pasada, cuando no había nada, cuando no existía nada creado, que solamente existía a Dios en su oscuridad, en la cual Él existía con Él mismo desde siempre y para siempre. Si yo logro ubicar a Jesús en la eternidad pasada, entonces Jesucristo es Dios. Y dice Colosenses 1, 16, 17, que Él es antes que todas las cosas. Eso es lo primero. Todas las cosas inician en el principio. Pero dice Colosenses 1, 16, 17, que Jesucristo es antes que todas las cosas. Si Jesucristo es antes que todas las cosas, lo estamos ubicando en la eternidad pasada. Él es antes de la creación del sol, Él es antes de la creación de la luna, Él es antes de la creación de la flora, de la fauna, Él es antes de la creación de los animales, Él es antes de la creación de la raza
humana. Él es antes que todas las cosas. Colosenses 1, 16, 17. Pero dice Juan 17:5 que Él tuvo una gloria con el Padre antes de que el mundo fuese. En la eternidad pasada, Jesucristo, no se llamaba Jesucristo, tuvo una gloria con el Padre antes de que el mundo fuese. Antes de la creación del mundo, Jesucristo tuvo una gloria con el Padre. Por eso es que Él estaba aquí en la tierra añorando esa gloria. Él deseaba esa gloria, la cual estuvo con el Padre antes de que el mundo fuese. Y dice Juan 17:24 que Él fue amado por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Número 1, Él es antes que todas las cosas. Número 2, Él tuvo una gloria con el Padre antes de que el mundo fuese. Número 3, Él fue amado por el Padre antes de la creación del mundo. Efesios 1:4 dice que fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. La raza humana, Ben Adán, fue elegida en Cristo. No se llamaba Cristo, no se llamaba Jesús. En Él, desde antes de la fundación del mundo. Recuerde que el nombre Jesucristo es un nombre compuesto. Jesús es Dios salvando, Dios salvador. Cristo, un rey ungido, el Mesías. Y son nombres humanos sobre los cuales nosotros podemos conocer a la persona de ese ser insondable que se hizo hombre. Fuimos elegidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Y dice Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8, que fuimos inmolados en Él antes de la fundación del mundo. Cuando usted vio que la luz se extinguió en la cruz, eso es lo visible de un suceso invisible que había acaecido antes de la fundación del mundo. Todo lo que Jesús logró en la tierra, Él lo había vivido, Él lo había experimentado desde antes de la fundación del mundo. Él es eterno. Para Él no hay nada nuevo, para Él no hay sorpresa. Fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, dice Apocalipsis 13:8. Tenemos 4 versículos, 5 que hemos citado, ubicando a Jesús en la eternidad pasada. Y también hay una oferta, cuando hay un dislocamiento, donde Él se oferta a venir a redimir al hombre. Le pide al Padre que lo considere a Él y Él venir a redimir al hombre. Términos como padre, como hijo, como hombre, son términos para que nosotros entendamos el desprendimiento de Dios. Dijimos que eso se llama el ministerio de humillación. Dios se humanó, se hizo hombre. Al dejar su condición de Dios, Él se está humillando, Él se está degradando. De ser creador a ser aparentemente creado. Viene como hombre, limitado como hombre. Tiene que orar, tiene que estudiar la palabra, tiene que obedecer, tiene que sujetarse a todo lo que el hombre tiene que sujetarse, a lo cual Él como Dios no estaba sujeto. Porque en la persona de Jesús, Dios viene a aprender a dispensarse, a regularse en este mundo, en esta tierra. Recuérdese que enseñamos que cuando Adán pecó, Dios le dio las espaldas a Adán y se autoconstituyó en juez del mundo. Y él como juez no puede ser juez y parte, él no puede estar activo, no. Él le da las espaldas al hombre cuando el hombre peca. Y resulta que el pecado es tan poderoso que Dios no tiene acceso a Adán. Porque Dios no tiene comunión con el pecado.
El pecado separa al hombre de Dios por completo. Entonces Dios no tiene comunión con el pecado. Quiere decir que Dios no conocía al Adán que él había creado, que se hizo pecador. Él sí conocía al Adán que pecó, que él creó. Y durante mucho tiempo ellos estuvieron juntos en el huerto. Ellos se conocían perfectamente. Pero al Adán que pecó, Dios no lo conoce. Porque ese Adán está bajo la cobertura, bajo el manto del pecado, y Dios no tiene acceso al pecado. Y la única forma que Dios tenía para venir a conocer al Adán que él había creado y redimirlo, era él haciéndose hombre. Y entonces ahí llegamos al inicio del tiempo. En el tiempo, dice Juan, en el principio, arge, era el verbo. Dice Juan que el verbo, que es Jesucristo, Él es el verbo de Dios, Él es la voz de Dios. Él era en el principio de la creación, Él era. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hasta ahí todo me está cuadrando y me está dando material suficiente para yo en la cristología entender que Jesucristo es Dios. Todas las cosas por Él y para Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que es hecho ha sido hecho. Mañana vamos a ver a Jesucristo como creador a partir de Juan capítulo 1. Recuerde que Jesucristo es nuestro Goel, nuestro pariente cercano. Él tiene el derecho de redimirnos, porque solamente un pariente cercano podía redimirnos de nuestra culpa del pecado. Él es nuestro pariente cercano redentor. Él es la imagen del Dios invisible. Él es lo que se ve del Dios que no se ve. Él es el resplandor de la gloria de Dios. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Nosotros estamos completos en Él. Él es el primogénito de toda criatura. Le corresponde el sumo sacerdocio, le corresponde el reinado, Él es el Rey de Reyes, y le corresponde administrar los beneficios de la primogenitura. Él es la luz del mundo. Él es la simiente de la mujer, cuya meta es destruir al enemigo, Satanás, que el Señor le reprenda. Y hoy vimos que Él se puede encontrar en la eternidad pasada, porque Él es antes que todas las cosas. Él tuvo una gloria con el Padre antes de que el mundo fuese. Él era amado por el Padre antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo y fuimos inmolados. Él fue inmolado antes de que fuera inmolado aquí en la tierra. Son versículos, son sustancia que fortalecen su conocimiento y su fe en la persona del Señor Jesucristo como Dios. Estudie esto, póngalo en orden, solidifique su fe, mantenga su fe, porque les decía ayer que dentro de los planes que hay en la política nueva, global, con la cual piensan controlar y administrar el mundo, de ahora en adelante, está un acápite, una sección de religión. La ONU tiene que ver con eso, George Soros tiene que ver con eso, después les voy a hablar de quién es George Soros, y otras personas con mucho dinero que quieren cambiar las costumbres de los pueblos. Y dentro de esos cambios hay un cambio en la religión. Pretenden hacer una religión universal
en la cual no se mencione a Dios, no se mencione a Jesucristo. Y si se menciona a Jesucristo, están pensando en presentarnos un Jesús visible, palpable, de la cotidianidad. Y nosotros tenemos que estar claros sobre la persona de Jesús, quién es Él, cuáles son sus atributos, sus prerrogativas, sus facultades. Ya hemos visto mucho material entre ayer y hoy para que nosotros definamos nuestra postura y mantengamos nuestra fe. Pues será hasta mañana, en el cual estaremos en un programa nuevo compartiendo verdades sobre la persona de Jesucristo y le veremos como Jesucristo como creador en el día de mañana. Recuerde que cualquier inquietud, cualquier pregunta, pueden contactarme y formalizarla y con gusto le vamos a dar respuesta. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y hasta mañana, si Dios lo permite.